encuentras en las redes sociales. Dice que aproximadamente el 66% de las cosas que tú y yo vemos en Internet, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, el 66% tiende a ser una mentira, una noticia mentirosa, de lo cual más del 60% de la gente cree más en esa mentira y no busca, digamos, encontrar la verdad, solamente se deja llevar por la mentira y no solamente eso, la vuelve viral. Empieza la gente a publicar esa mentira y de pronto esa mentira se vuelve hasta cierto punto una verdad. Fíjate, la mentira repetida constantemente se vuelve en una verdad mentirosa. Y vivimos ahorita en una sociedad así, llena de mentira, llena de noticias falsas. Y hace ratito nuestro hermano David hacía mención en que vivimos tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos que nos señalan claramente que las profecías escritas en la palabra del Señor se están cumpliendo. Sería muy osado de mi parte aventurarme y decir que estamos ya en los últimos tiempos, pero las señales son claras. Muchos hermanos, pastores de iglesia se han aventurado inclusive a dar fechas. Y lamentablemente también se han vuelto hasta cierta manera fake news. Y cuando han llegado las fechas que estos pastores habían dado, pues solamente nos dimos cuenta que eran falsas profecías, falsas promesas de parte de estos pastores, ¿no? La palabra del Señor es clara. Jesús dijo, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a sí mismo, saben ni el día ni la hora en que esto sucederá. Eso solamente está en el Padre. El Padre es el único que tiene los tiempos y las sazones que tendremos que vivir. Pero sin duda estamos en un tiempo muy difíciles. Mateo 24, el Señor decía, oirán de guerras y de rumores de guerras. Y lo que hemos visto en los últimos 2 meses realmente es alarmante, ¿no? Israel contra Gaza, ahora Israel contra Irán, Pakistán contra India, Rusia contra Croacia. En todos lados se está proliferando las guerras. Hace 2 semanas ya en redes sociales podías ver la inundación que empezó a existir acerca de la Tercera Guerra Mundial. Y yo estoy seguro que a muchos les llenó de temor, los llenó de angustia el pensar que estábamos llegando a ese punto, ¿no? Sin embargo, el mensaje de Segunda de Tesalonicenses, hermanos, lejos de llevarnos a una preocupación o una angustia, nos quiere llevar a la paz, nos quiere llevar a la esperanza que tenemos en Cristo. Desde que el Señor ascendió a los cielos y que nace la iglesia, desde el primer siglo, desde la primera generación, ha existido esta esperanza de que el Señor vuelva. Para Pablo, él pensaba que iba a ser en su generación. Y a través de los tiempos, a través de estos 20 siglos que han transcurrido, han habido momentos en que la iglesia ha pensado que la venida del Señor está cerca. No hace mucho tiempo, en los años 2000, para aquellos que ya estaban tal vez viviendo su vida cristiana, recordarán que hubo un auge muy fuerte, probablemente 2 o 3 años antes de llegar al 2000, acerca del fin de los tiempos. Pensábamos que el 2000 era el fin de los tiempos y que el Señor regresaba por su iglesia. Inclusive Hollywood se aprovechó de esto e hizo películas. Hubo una muy famosa, creo en el 97-98, que se llamaba Left Behind, que en español la tradujeron como Dejados Atrás.
Y esto hablaba del tema del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y nos puso en este drama, en esta película, lo que ellos consideraban que iba a ser el arrebatamiento, ¿no? De que de pronto gente que había entregado su vida al Señor desaparecía de la faz de la tierra y todo empezaba a ser un caos. Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y después de esta introducción, hermanos, vamos a empezar con Segunda de Tesalonicenses, versículo 1, del 1 al 12. Entonces, bueno, fíjate, Pablo llega a la iglesia de Tesalónica, bueno, no era iglesia todavía, llega a la ciudad de Tesalónica y está 3 semanas con ellos. Y si tú vas al libro de los Hechos, capítulo 17, ahí te vas a poder ver qué fue lo que Pablo tuvo que experimentar en Tesalónica y cómo en esas 3 semanas el Espíritu Santo actuó poderosamente con los hermanos, porque se levantó una iglesia. Fíjate, con 3 semanas de haberles predicado, se levantó una iglesia poderosa. Dice el capítulo 17 de Hechos, que los judíos celosos de ver que no pocos judíos y no pocos gentiles estaban abrazando la fe, ellos organizaron una rebelión, por así llamarlo. Dice que encontraron a gente ociosa y que hicieron un motín para apresar a Pablo. Después logran liberar a Pablo y Pablo tiene que huir de Tesalónica, dejando una iglesia recién nacida. 3 semanas y Pablo se tuvo que ir. Pablo de ahí va hacia Atenas y se queda con esa preocupación grande de qué iba a pasar con esta iglesia que acababa de nacer. Entonces él toma la decisión y manda a Timoteo para ver cómo estaban avanzando los tesalonicenses o si no habían perdido la fe. Porque sucede que después de que Pablo sale de Tesalónica, todos aquellos que habían creído en el nombre del Señor empezaron a ser perseguidos, atribulados. E inclusive la primera carta de los tesalonicenses, te invito a que la leas. La primera carta de los tesalonicenses nos habla de que ellos en cierta manera estaban tristes porque algunos hermanos habían muerto. Aunque el texto no nos dice si fue a causa de la tribulación que estaban viviendo, es muy probable que haya sido así, que algunos creyentes hayan muerto por su fe. Entonces, Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses va a tocar este tema y les va a decir: hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y va a dar unas palabras tan hermosas que ahorita vamos a verlas. Pero entonces abramos nuestras Biblias en el versículo 1, que es el tema que hoy nos corresponde. Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Resulta, hermanos, que después de que Pablo regresa a Atenas y le dice la situación de la iglesia, Pablo empieza a tener esta preocupación porque resulta que empezaron a haber falsos maestros dentro de los tesalonicenses que estaban diciendo y asegurando que el Señor ya había llegado, que ya estaba ahí. Entonces los tesalonicenses en cierta manera empezaron a llenarse de angustia porque decían: ya vino el arrebatamiento y nos quedamos. Imagínate que esa enseñanza empezase hoy en día y que les dijera: el Señor ya vino, hermanos, y nosotros nos hemos quedado. Imagínate la sensación de angustia que empezó a brotar en sus corazones. Entonces Pablo vuelve a mandar una carta, que es esta segunda carta a Tesalonicenses, y va a volver a hablar acerca del tema
del arrebatamiento y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les dice entonces en estos dos versículos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No dejes que estas noticias que están circulando te llenen el corazón de temor ni de miedo. La verdad es que yo estoy seguro que muchos aquí probablemente han sentido angustia por lo que sucede en el mundo, porque no solamente son las guerras que estamos viendo a lo lejos, ¿no? Es también el ambiente que vivimos en nuestra sociedad, toda la violencia que vemos día a día alrededor nuestro, los problemas con el vecino del norte, la economía que cada vez la vemos más afectada. Entonces, es muy fácil que nuestros corazones se empiecen a llenar de angustia, que empecemos a tener temor. Y dice Pablo, no os conturbéis, no tengan miedo, no se apaniquen. Y es algo que está Pablo tratando de infundar aliento y esperanza a la iglesia de Tesalónica. Habían también supuestamente llegado cartas que habían sido escritas falsamente en nombre de Pablo, diciéndoles esto, ¿no? De que el Señor ya había venido. Entonces Pablo va a tratar este problema y va a corregir el error, hermanos. Pablo, como buen pastor de esta iglesia, ve que está sucediendo esto y no deja que las cosas sigan avanzando. Él va a corregir el error. Y en el tratar de corregir el error, les vuelve a recordar. Vayamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 al 18. Fíjate lo que les dijo en la primera carta. Pablo les dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Versículo 17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Pablo ya les había, en esas 3 semanas, ya les había hablado acerca del Evangelio, de la salvación por gracia, del perdón de pecados, pero también les había hablado de la esperanza que tenemos en la venida del Señor. Les habló de este suceso que la iglesia espera con anhelo, que es que el Señor venga por su iglesia. Imagínate, ¿quién no ha soñado en algún momento en su vida que vuela? ¿No? Y la verdad es un sueño hermoso, ¿no? Esa sensación de flotar y de poder moverte de un lado a otro y poder ver las cosas desde arriba. Digo, no sé, pero para mí es uno de mis sueños favoritos, ¿no? Cuando sueño que vuelo, generalmente despierto contento, ¿no? Es un sueño agradable. Pues imagínate, eso va a suceder. Y Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, hermanos, no estén tristes porque esto va a suceder. Primero los que hayan muerto resucitarán y cuando ellos resuciten, nosotros juntamente con ellos seremos elevados en las nubes para encontrarnos con nuestro Señor. Y esa es la esperanza del cristiano, hermanos. La esperanza del cristiano no se basa en tener una buena vida en este mundo, ni tener lujos, ni que te vaya bien. La esperanza es que podamos encontrarnos con nuestro Señor. Esa debe ser nuestro anhelo. Pablo entonces les recuerda, ¿no? Que él les ha hablado de esto y en el versículo 3 de 2 Tesalonicenses, siguiendo con la lectura que nos corresponde, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿de qué se está refiriendo? De la venida del Señor. Dice, no vendrá sin que antes
venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces Pablo aquí les va a decir, miren hermanos, esto no va a suceder sin que suceda primero dos cosas muy importantes: la apostasía y la aparición del hijo de perdición. Esos, digamos, cuando veamos que esto sucede es porque el Señor está a la puerta. La apostasía es la apostasía es una rebelión, hermanos, es un abandono de la verdad. Y aunque a través de todos los tiempos de la iglesia ha habido apostasía, es decir, aquellos que en algún tiempo abrazaron la fe y que por alguna razón dejaron de creer, a eso le llamamos nosotros apostasía. Hemos visto marcadamente, y sobre todo después de lo que sucedió en el 2020 con la pandemia, vimos que muchos que abrazaban la fe, lamentablemente no volvieron a ella. Si te das cuenta, hermanos, hay muchos lugares disponibles. Si tú hubieras estado aquí antes de la pandemia, te hubieras dado cuenta de que la iglesia estaba llena, los salones de escuela dominical llenos. Y en cierta manera el Señor permite esta pandemia para también mostrarnos el corazón de cada uno, ¿no? Muchos apostataron de la fe y no volvieron jamás a una iglesia ni a buscar del Señor. Se desanimaron y dejaron de creer. Y esto no nomás es en esta iglesia, esto es a nivel mundial. La iglesia probablemente se redujo a la mitad de lo que era antes del 2020. Entonces vemos una marcada apostasía en nuestros tiempos. Pero no es la apostasía de la cual se está refiriendo Pablo. Aunque cada vez vemos que esto va creciendo, si tú ves, por ejemplo, las estadísticas de la gente en Europa, donde nació, digamos, la civilización de Occidente, que fue fundada sobre las bases del cristianismo. Europa era cristiana prácticamente en su totalidad. Bueno, también hay mucho musulmán, pero había mucho cristiano en Europa. Ahora Europa es un continente que está siendo infectado por las corrientes del ateísmo. Dejaron de creer en Dios. Estados Unidos también está sucediendo este efecto, ¿no? De que la gente de pronto está dándole la espalda a Dios. Latinoamérica no se diga, aunque todavía somos un pueblo un poco más apegados a Dios, esto va creciendo y nos lleva a lo que nos está hablando Pablo, que en el final de los tiempos se tiene que dar una apostasía tal que le vamos a dar la espalda a Dios. Entonces dice, antes de que venga el Señor tiene que suceder estas dos cosas: la apostasía, la rebelión contra Dios, que le demos completamente la espalda a Dios. Dice, y que ya me brinqué. Y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo se está refiriendo al anticristo, hermanos. Aquella figura que habla la palabra, que vendrá con poder dado por Satanás para hacerle la guerra a Dios, para ponerse contra todo lo que sea Dios. A través de los tiempos, muchos han tratado de identificar quién es esta figura, ¿no? Y han aparecido muchísimos nombres, ¿no? Desde Hitler, Mussolini, hombres que han hecho mucho daño. Siempre se les ha tratado como de catalogar si este no será el anticristo, ¿no? Ciertos papas. Ahora está de moda nuestro vecino del norte, pensando que a lo mejor él es. La realidad es que no lo sabemos, hermanos, y se vuelve mucha especulación. Ahora, quiero que vayamos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo al respecto.
Les dije que quería que fuéramos a muchos textos para que sea la palabra la que nos hable, hermanos. Nuestro Señor en Mateo 24, 10, 12 dice, respecto a la apostasía, fíjate, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Él está hablando acerca de los tiempos postreros, del final de los tiempos. Dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. ¿Qué? ¿No les suena algo como que ya se está cumpliendo? Fíjate, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Yo recuerdo que en 1990, los que somos de por esas épocas, ¿no? Habían ciertas normas morales dentro, digamos, de la televisión, ¿no? No se permitía hablar mal o una grosería en ciertos horarios. Habían horarios ya un poquito supuestamente para adultos, pero aún así, en esos programas no se hablaba, digamos, tan vulgarmente, ¿no? Y sin embargo, si te trasladas solamente 30 años a nuestra época, o sea, esto ya se ha vuelto una vulgaridad, hermanos, en televisión, en cine, en música. Escucha hablar a los jóvenes. O sea, yo no digo que eso no sucedía en nuestros tiempos. Claro que me acuerdo que sucedía. Pero ahora escuchar hablar a señoritas y cómo se hablan entre ellas, algo que hace 30, 35 años no escuchábamos, nos hace ver que esto este plan de maldad sigue avanzando, ¿no? Dice, el amor de muchos se enfriará. Y eso realmente es algo alarmante, porque ahí se está refiriendo al amor que debe de haber en el pueblo de Cristo. Y esto también está sucediendo. Cada vez somos más individualistas, nos preocupamos menos por los demás. Cada vez es el yo, y no tenemos una visión de comunidad como iglesia. Invitamos a una reunión de oración y solamente son 10, 15 los que fielmente vienen a orar. Y no es un reproche, hermanos, es que podamos ver la realidad. ¿En dónde está nuestro corazón? El amor de muchos se enfriará. Primera de Timoteo 4. Creo que me brinqué. ¿Me puedes devolver la primera de Timoteo 4, por favor? Dice, le dice Pablo a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Pare de sufrir. Ven aquí al altar y haz un pacto con Dios. Trae tu ofrenda. Acabo de ver un pseudopastor que se tiró en el púlpito y les dijo, el Espíritu dice que me llenan de billetes. Eso, hermanos, eso ya es un descaro. Pero lo peor del caso es que hay miles y miles que lo siguen. Y vemos que la palabra del Señor es clara. Pablo le está diciendo a Timoteo, en los últimos tiempos pasará esto. Habrán engañadores y doctrinas diabólicas. Tengamos cuidado, hermanos. Hay iglesias que usan la palabra de Dios para sus propios beneficios, para controlar. Y el Señor habló de esto también.
Versículo 3. Perdón, Timoteo, segunda de Timoteo, fíjate lo que dice también segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Es decir, la gente ya no quiere escuchar la verdad de Dios. Llegará un tiempo en que ya la gente ya no quiere saber nada de Dios. Dice, seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es decir, yo voy a ir a buscar lo que quiero escuchar nada más, lo que endulza mi oído. Tú eres poderoso, tú tienes el poder en tus palabras, decreta, porque ahí está el secreto. Hazle manita de puerco a Dios para que te cumpla tus deseos. O sea, doctrinas engañosas, falsas, que nos alejan de la verdad de Dios. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Entonces, Pablo le dice esto a Timoteo, inspirado en el Espíritu Santo. Esto está pasando, hermanos. Eso está pasando ya. El hijo de perdición, hermanos, esta figura diabólica que aparecerá para hacerle la guerra a Dios, para estar en contra de todo lo que sea Dios, el Dios verdadero, se va a manifestar, hermanos. Volvamos a nuestro texto de 2 Tesalonicenses. Dice, hablando de este personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo les está diciendo, antes de que venga el Señor, dice, va a aparecer la gran apostasía, va a aparecer el hijo de perdición, y este hijo de perdición va a hacer cosas abominables. Dice, se hará pasar como Dios y se sentará en el templo de Dios. Entonces, pues tú me dirás, bueno, hermano, pero la realidad es que hoy en día el templo de los judíos, que es a lo que se está refiriendo la profecía, dice, no existe. Fue destruido en el año 70 después de nuestros tiempos por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Él destruyó el segundo templo. Y desde entonces, desde el año 70 hasta acá, hasta nuestras fechas, no ha habido templo de los judíos. Y donde existía el templo de los judíos, hay un problema por el cual no se puede levantar nuevamente el templo. Que ahí en el monte Sión, en el monte Ariat, hay dos mezquitas muy importantes para el mundo musulmán. Al-Aqsa, que los musulmanes consideran que ese lugar fue donde Mahoma ascendió al cielo. Y está exactamente en donde está el monte Sión, el monte Ariat, está la mezquita de la roca o la cúpula. Si han visto, ¿no?, en estas imágenes de Israel, esta cúpula dorada. Bueno, esa es una mezquita musulmana, la tercera más importante para ellos, espiritualmente hablando. Para ellos es un lugar sagrado, y no solamente para los musulmanes, es un lugar sagrado también para los judíos, porque en esa roca que se encuentra cubierta por este templo, por esta cúpula, hay una roca enorme, donde los judíos dicen que en esa roca fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y para los cristianos también es un lugar importante, porque en ese lugar fue donde nuestro Señor Jesucristo estuvo en pie delante de todos en el templo de Israel. O sea que es un lugar muy sagrado para tres religiones.
Entonces imagínate el conflicto que se haría si los judíos quisiesen levantar un templo ahí. Entonces ahí es donde va a entrar el anticristo. Ahí es en donde va a entrar y en cierta manera, ahorita lo vamos a ver más adelante, él logrará que este templo se levante para poder cumplirse la profecía. Dice, palabras de nuestro Señor Jesús, Mateo 24:15. Mateo 24, el Señor les está diciendo a sus discípulos, porque le preguntaron sus discípulos a Jesús, ¿y cuándo va a suceder todas estas cosas? Y empieza, y cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, de pestes, de terremotos. Los terremotos se han ido intensificando casi en todo el planeta. Dice, no teman, porque solamente son dolores de parto. Aún no es el tiempo. Ahorita nosotros solamente estamos en los dolores de parto. Y les dice en el versículo 15 de Mateo 24, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entre comillas dice, el que lee, entienda. Esa abominación desoladora es precisamente de lo que les está hablando Pablo. Que cuando este hombre de maldad logre sentarse en el templo de Dios y ponga la estatua de Satanás para que se le adore, esa es la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Fíjate qué cosas tan profundas, ¿no? Todo esto se tiene que cumplir, hermanos. Dice, una abominación es algo que causa repugnancia, odio, y la palabra desolación quiere decir un lugar vacío, lleno de destrucción. Y Jesús nos advierte precisamente en el versículo 15 que acabamos de leer de Mateo 24. Entonces, yendo ahora al libro de Daniel, dice, Daniel predijo algunas cosas referentes a este tema de la abominación desoladora. Dice, un gobernante futuro hará un tratado con el pueblo de Israel. Esto es profecía del libro de Daniel. Dice que este hombre hará un tratado con Israel de paz. Va a lograr la paz entre los pueblos, entre las naciones, una falsa paz. Él logrará que el mundo por un tiempo logre una paz. Y por eso es que todos creerán que Él es el Mesías. Porque logrará que todo el mundo tenga una sola dirección, unificará todo en una sola religión. Este gobernante logrará construir este templo, dice, y hará un tratado. En el libro de Daniel hablan de las 70 semanas. Y estas 70 semanas son periodos de 7 años. Y en estos 7 años que va a tener el anticristo, dice que 3 años y medio habrá paz. Pero después, cuando él logre esto, dice que él se sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios para que le rindan adoración. Eso es lo que dice Daniel precisamente de la abominación desoladora. Daniel 11, fíjate lo que dice. Me brinqué, creo, el 11:31. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Aquí lo que está diciendo es que sí se va a levantar el templo de Jerusalén y los judíos van a tener la oportunidad nuevamente de hacer todos sus rituales conforme a la Torá. O sea, ellos van a poder hacer sus sacrificios a Dios, pero cuando llegue el tiempo, dice, de parte del anticristo se va a levantar
tropas que profanarán el templo, o sea, entrarán a la fuerza y quitarán el continuo sacrificio, o sea, van a quitar lo que los judíos llevaban a cabo y pondrán la abominación desoladora, es decir, se sentará él en el trono de Dios. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que no conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, Daniel en esta profecía nos está hablando de esa desolación, de ese momento de abominación, donde este hombre tomará el lugar de Dios. Daniel 9:27 también dice, durante una semana, este gobierno hará un pacto. La semana, como les digo, se refiere a 7 años. Dice, este gobernante hará un pacto con muchos. O sea, todo el mundo estará de acuerdo con lo que este hombre haga. Pero a media semana, o sea, a los 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios, ofrendas, lo que acabamos de ver en el versículo pasado. Dice, y sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. O sea, aquí la palabra es clara, ¿no? Él va a poder hacer esta abominación, pero su fin ya está decretado. Él no tiene más que un tiempo específico para poder llevar a cabo sus planes, y después será destruido. Es un tema muy impactante, ¿verdad? La verdad es que cuando el pastor me invitó a predicar, para mí fue un reto muy grande, porque es un tema muy complicado. Hay muchas interpretaciones, hay muchas formas de, digamos, tratar de ver estos textos. Por eso es que yo les decía, yo quiero que sea la palabra la que nos hable, y no mi interpretación, sino qué es lo que dice el Señor al respecto, ¿no? Siguiendo con nuestra lectura, segunda de Tesalonicenses 2, vamos al versículo 5 y 6, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, les está diciendo a los tesalonicenses, os decía esto? ¿Qué les decía? Acerca de la venida del Señor. O sea, yo cuando leía este pasaje me imaginaba a un grupo, tal vez en medio de una fogata, y Pablo explicándoles el Evangelio y explicándoles lo que iba a suceder, y los tesalonicenses llenos de esa esperanza, ¿no? De lo que Pablo les estaba comunicando. Qué hermoso ha de haber sido estar en ese momento ahí escuchando a Pablo lo que el Espíritu le estaba revelando a la iglesia de Tesalónica. Versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí en este versículo es algo confuso, pero creo que se está refiriendo precisamente nuevamente a la venida del Señor. Porque en algunos comentarios que estuve leyendo, pensaban los que estaban dando la explicación que se refería al anticristo, pero no. Aquí les está diciendo Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién detiene? La venida del Señor. ¿Qué es lo que lo detiene? Estas dos cosas, que se cumpla la apostasía y que se cumpla la aparición del hijo de perdición. Entonces le dice, y ahora vosotros ya saben qué es lo que lo detiene. ¿Qué? La venida del Señor. Está refiriendo a la venida del Señor. Dice que a su debido tiempo se manifestará. Es un hecho, hermanos. Es una promesa de parte de Dios. El Señor viene. Cristo viene, hermanos. Es un hecho. Versículo 7. Le dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Pablo les está diciendo, ya está presente el misterio de la iniquidad. Desde entonces, el misterio de la iniquidad es esa maldad que ha ido evolucionando conforme a las eras para tratar de apagar el fuego del Espíritu de Dios, ¿no? Esa manifestación de maldad. A través de todos estos siglos, la maldad siempre ha estado presente.
desde el primer siglo, ¿no? A través de las persecuciones contra la iglesia, a través de los falsos maestros que querían meter falsas doctrinas mentirosas. Vemos que este misterio de la iniquidad se ha ido cada vez modificando a los tiempos, ¿no? Esto no es nuevo y ha ido avanzando. Y vemos que en estos tiempos ese misterio de iniquidad ha ido creciendo exponencialmente, como nunca lo habíamos visto antes. La maldad es tal, hermanos, que en verdad nosotros muchas veces ya cerramos los ojos para no verlo, pero está a nuestro alrededor. Es tanta la maldad, hermanos, que inclusive muchas veces se apodera de nuestros corazones. Por eso dice la palabra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, le está diciendo, hay algo que está deteniendo que esto no explote y que se vuelva un caos. O sea, hay algo que detiene la maldad. Y aquí muchos teólogos han especulado, porque pues Pablo les estaba explicando a ellos y ellos ya sabían qué era lo que detenía a este misterio de iniquidad. Pero nosotros no. Pablo, el Espíritu Santo deja este velo. Les dice aquí en estos 2 versículos, ustedes ya saben, pero a nosotros no nos dejó pistas. Nos deja así como volando, y pues ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué es lo que detiene esto? ¿Qué está deteniendo la iniquidad? Y muchos han especulado, muchos piensan que es el arcángel Miguel el que detiene que el misterio de la iniquidad avance. Hay algunos que han especulado que son los gobiernos mundiales, que Dios usa estos gobiernos para detener la maldad. Hay otros que han especulado que es el ministerio del Evangelio. Otros dicen que es el Espíritu Santo el que detiene, que a la postre creo que es la realidad de esto, de que lo detiene. Que es el Espíritu Santo que mora en el creyente, en la iglesia. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal del mundo. Y la sal sirve para preservar. En cierta manera, el que la iglesia esté presente en este mundo preserva que la maldad no se desborde. Entonces, Pablo dice, hay algo que lo detiene y ustedes saben qué es. Y nos deja ahí la especulación, pero como les digo, yo creo que lo más sensato es pensar que es Dios mismo a través del Espíritu Santo lo que no permite que esto se vuelva un caos. Es el Espíritu Santo el único que tiene el suficiente poder para detener, restringir la maldad del corazón humano. Este misterio de iniquidad llegará a su máxima expresión cuando aparezca el hijo de perdición. Es ahí cuando esto se va a desbordar. La realidad es que este misterio ya está obrando en el mundo desde entonces, desde los tiempos de Pablo. Y estas fuerzas están preparando el camino para el hombre inicuo. Segunda Tesalonicenses 2, 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya hay un juicio para el inicuo. Él será destruido, mandado al lago de fuego. Inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás. Muchos creen
que el anticristo es la reencarnación de Satanás. Falso. Satanás no tiene ese poder. Pero él va a utilizar a este hombre, dándole poderes, dándole prodigios mentirosos para que pueda engañar a muchos. Y él recibirá adoración de parte de este hombre, o sea, de la bestia. Por eso es que la abominación desoladora es precisamente que este hombre inicuo profane el templo y exalte a Satanás. Entonces este Satanás lo va a llenar de gran poder y señales milagrosas. Y en Apocalipsis 13:2 dice, esta bestia se parecía a un leopardo, hablando del anticristo, pero tenía las patas de oso y la boca de un león. Y el dragón es Satanás, y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Puse este versículo aquí para respaldar lo que está diciendo Pablo, de que el dragón, Satanás, le va a dar a este hombre gran poder y gran autoridad. Apocalipsis 13, versículo 5, dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias. O sea, este inicuo va a hablar cosas malas de Dios. Y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. O sea, él va a tener la autoridad para hacer lo que se le dé la gana. Él podrá decir, maten a todos los que crean en Dios, y se va a llevar a cabo porque él va a tener la autoridad. Y dice, y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Entonces va a ser un tiempo terrible, hermanos, de gran tribulación para los que estén atravesando por ella. Versículo 10 de 2 de Tesalonicenses 2. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, este hombre va a tener todo el poder para engañar. Y dice, y con todo engaño de iniquidad hará que muchos se pierdan. ¿Pero por qué? Porque no recibieron de la verdad para ser salvos. Es un juicio, hermanos. Eso es un juicio. Porque no recibieron el amor de la verdad. Prefirieron ir por los caminos perversos. Prefirieron escuchar a voces malas antes de escuchar la verdad que Dios dejó revelada en su palabra. Para muchos este libro, hermanos, es una fábula, es una fantasía. Muchos demeritan lo que Dios ha regalado a la humanidad para salvación. Ya tienen su propia condenación estos hombres. Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo. Fíjate lo que dice aquí tan fuerte. Dice, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Es decir, el plan de salvación estaba establecido desde antes de la salvación, de la creación del mundo. Dios ya había planeado en su mente infinita cómo salvar una humanidad perdida. Pero muchos no creyeron en esta verdad y prefirieron adorar a la bestia, porque él supuestamente trajo paz,
Porque Él supuestamente va a traer prosperidad. Porque Él supuestamente va a quitar todas las restricciones que tenemos como seres humanos. Pura mentira. Satanás es el padre de la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, que son los dos últimos versículos que vamos a leer hoy. Dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Y cuando leí este texto al principio de mi estudio, decía, ¿cómo Dios va a enviar un poder engañoso? La traducción no es correcta aquí, hermanos. Aquí la traducción más bien tiene que ir con que Dios se va a apartar y va a dejar que el hombre tome su propia decisión, como ha sido siempre. Él no va a restringir el que tú creas esto o las mentiras del inicuo. No es el hecho que Dios te va a mandar un espíritu para que te engañe, sino que es Dios dejando que tu libre albedrío tome la decisión. Él se va a quitar para que tú tomes esa decisión y puedas decidirte por buscar de su justicia. Juan 3, 17, 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, hermano, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación del mundo, versículo 19. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice, hermanos? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación de este mundo. Que la luz vino a este mundo, hermanos. Que Jesús vino a traer salvación para ti. Qué hermosa es esa verdad, hermanos. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todo esto que hablé de acerca del anticristo y todos estos sucesos de la gran tribulación, hermanos, tú ya no eres parte de él, de esto. Porque el Señor vendrá entre las nubes a recoger a su amada iglesia. Es una promesa de Dios. Ese es el arrebatamiento que el Señor ha prometido para sus santos. Sin duda, hermanos, tiempos difíciles vienen por delante. Y no me gusta ser pesimista, pero basta solamente con que abramos el celular para darnos cuenta que cada día estamos más enfilados hacia el fin. Hoy como nunca, hermanos, el ser humano es capaz de destruirse a sí mismo varias veces. Hoy como nunca, hermanos, es posible que el ser humano se comunique con todos. La tecnología ha avanzado tanto, hermanos, que el Evangelio está cerca de llegar a todos los lugares. No dejemos, hermanos, que el miedo se apodere de nuestros corazones, porque hay una esperanza, hermanos. Y es esa esperanza, hermanos, que Pablo quiso inyectar en los tesalonicenses y que hoy quiere inyectarnos a nosotros. Hermanos, nosotros estamos ahorita en un lugar que, entre comillas, está en paz. No hay persecución de la iglesia, no estamos en una guerra declarada, aunque sabemos que estamos en una guerra entre gente mala. Una sociedad que cada vez
tiende más a abandonar a Dios. Pero en medio de toda esta maldad existe todavía la esperanza que vive en ti, que vive en mí. Esa esperanza que es la luz que vino a este mundo, que es Jesús. Jesús es nuestra esperanza, hermanos. Él no vino aquí para darte una religión, hermano. Él vino aquí para salvarte de esta condenación. Así que si esta mañana, hermano, tienes en tu corazón a lo mejor esos pensamientos, esas dudas que te hacen sentir que a lo mejor no estás con el Señor, en el Señor. Porque puede pasar y es muy común. Muchas veces podemos pasar tiempo en la iglesia y no sentirnos parte de ella. Podemos tener años escuchando el Evangelio y no haber tomado el Evangelio para nuestra salvación. Hoy es el día de salvación, hermanos. El Señor hoy te invita a que lo recibas en su corazón. Y al recibir esta salvación, hermanos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ya me gustaría ver a esta iglesia volando hacia el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra esta mañana y hable a sus corazones. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos llena de esperanza, nos llena de ánimo en medio de tiempos difíciles. Padre, yo te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu hable a cada corazón esta mañana, Señor. Y si tenemos que ponernos a cuentas contigo, Señor, hoy, Padre, redarguye nuestros corazones, perdona nuestros pecados. Oh Señor, nos arrepentimos delante de ti. Padre, trae salvación a cada uno de mis hermanos el día de hoy. Para aquellos que han albergado dudas, para aquellos que tienen temor, para aquellos que probablemente son nuevos en su fe, Señor, y que todas estas cosas todavía son motivo de miedo o de especulaciones, Padre. Bendíceles, Señor, que sea tu palabra la que nos hable, Señor. No nos dejes caer en los engaños de falsas profecías, de falsas doctrinas que aparecen y desaparecen. Que no seamos llevados por todos estos vientos de doctrina, Señor, sino que seas tú hablando a nuestros corazones. Padre, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llena, Señor, esta iglesia de tu Santo Espíritu, Padre, esta mañana. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Ayúdanos a hacer la sal, Señor. Padre, porque se está perdiendo un mundo. Muchas veces nosotros pasamos indiferentes ante él. Bendícenos, Señor, y llévanos, Señor, con tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.